bienvenidos a todos a nuestro segundo día de nuestro 18º Annual Andean Conference. Espero que ayer les haya servido mucho. He escuchado por lo menos hasta ahora muy buenos comentarios. Asumo que son sinceros. Hoy día, bueno, ayer tuvimos a la presidenta del Banco Central. Nos dio yo encontré gracias a Dios, una estupenda presentación. Como nos acordábamos, mucho mejor que la del año pasado, que fue como ver la sinopsis de una película de terror, ¿cierto? Y después durante el año, con las tasas tan altas, fue efectivamente muy duro. Ayer la notamos relajada y en un modo bastante positivo, así que creo que por lo menos nosotros los de la Reinvial quedamos muy contentos con lo que escuchamos. Luego tuvimos una excelente charla sobre el mercado del cobre, una muy buena explicación de cómo funciona y cuáles son los desafíos hacia adelante. Desafortunadamente, y coincidimos ahí, yo creo que la perspectiva de la industria del cobre es difícil por razones geológicas, ¿no? O sea, tenemos al final leyes decrecientes y sobre eso no hay mucho que hacer. Hoy tenemos el honor de contar con el señor Mario Marcel, ministro de Hacienda, que nos va a contar sobre las perspectivas del país. Le agradecemos su visita, nos ha acompañado en otras oportunidades, siempre ha sido un honor tenerlo presente y, bueno, le doy las gracias a todos y los dejo con el ministro Marcel. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Yo ya he perdido la cuenta de cuántas veces he venido a este seminario de la Reinvial contando la época que estuve en el Banco Central, pero siempre es un gusto hacerlo y compartir la visión que por lo menos desde el Ministerio de Hacienda tenemos sobre la economía. Y en este caso hemos querido ordenar nuestra presentación en torno a una pregunta que es la que creo que todos se han venido haciendo desde hace un buen tiempo, que es cómo hacer crecer la economía chilena. Así que, sin más preámbulo, digamos que lo primero es resolver los desequilibrios de la economía. No hay, ¿cierto?, para una economía que está en crisis, que tiene desequilibrios significativos, no es muy fácil pensar en crecimiento, porque uno tiene que, ¿cierto?, uno crece, pero se le sube la inflación, se le desequilibra la balanza de pago, etcétera. Entonces, es muy fundamental que la base de la economía esté sana. Cuando asumió el gobierno del presidente Boric, la base de la economía no estaba sana. Veníamos de un año de sobreexpansión de la actividad, un año en el cual se habían inyectado recursos por la vía fiscal y por la vía de los retiros de fondos de pensiones por 35% del producto en los hogares. El consumo había crecido de manera muy significativa, el consumo durable llegó hasta el 50% por encima de los niveles previos a la pandemia. Evidentemente era una situación no sostenible que se expresaba en una tendencia muy marcada al aumento de la inflación. O sea, si el año pasado la presentación de la presidenta del Banco Central era más, digamos, expresaba más preocupación, mucha más había hace 2 años atrás. Y eso afortunadamente se ha ido resolviendo. La economía chilena ha ido superando los desequilibrios que dejó el estallido social, la pandemia y estas respuestas sobredimensionadas de política. Y lo que vemos en términos de actividad es lo que se refleja en el gráfico de la izquierda, que incorpora, ¿cierto?, todas las cifras de cuentas nacionales que acaba de publicar el Banco Central. Y ahí lo que vemos es que después del pic de actividad en el último trimestre del 2021, ¿cierto?, la economía ahí fue haciendo un ajuste y ese ajuste ya se fue completando hacia mediados del año pasado en términos de actividad y esta comenzó a recuperarse. Y en los 2 últimos trimestres del año tuvimos aumentos trimestre a trimestre y en la comparación también anual. Si a eso le agregamos el dato de enero, por supuesto todavía es un mes dentro de un trimestre, pero todo parece indicar que vamos a tener un primer trimestre del 2024 también con un crecimiento significativo y con eso, ¿cierto?, vamos a acumular 3 trimestres seguidos de expansión y esperamos que eso continúe durante el resto del año. Después vamos a ver algo de las proyecciones.
Esto no impidió que el ajuste de la economía se diera por el lado de la demanda interna, se concentró especialmente en el consumo. Como vemos ahí, ¿cierto? Los bienes del consumo durable se redujo de manera muy significativa, tocó fondo en el segundo trimestre del 2023 y de ahí ha comenzado una recuperación bastante moderada. Entonces, el ajuste en el fondo se produjo donde tenía que producirse y al hacerlo de esa manera también permitió evitar que en el conjunto del año la actividad cayera. Entonces, bueno, ahora en estos días se ha dicho que estamos celebrando, que estamos ¿cierto? Tirando chayas, serpentinas. La verdad es que para, por lo menos mirado de nuestro punto de vista, la situación es bien fácil de entender. En septiembre del año pasado, nosotros proyectamos un crecimiento para el 2023 de 0,2%. En general, ¿cierto? El mercado estaba en cifras bastante por debajo de esa cifra. Finalmente la realidad estuvo bastante alineada con nuestras proyecciones. Además, como comentaba recién, en términos de la trayectoria en el año, estas cifras lo que muestran es ya una recuperación que ya comenzó en términos de actividad y que deberíamos continuar. Y lo que es interesante hacer notar, bueno, aquí es un poco enredado, se ve como un poco unos tallarines aquí en este gráfico, pero acá lo que tratamos de reflejar es cómo se ha comportado los componentes de la demanda interna en distintos ciclos en Chile, ¿no? Y lo que vemos es que tradicionalmente el consumo, que es la línea negra, tradicionalmente fue más estable en el ciclo que lo que era la inversión. Y eso, en fin, está bastante en línea con lo que uno normalmente encuentra en la literatura sobre ciclos económicos. En este último ciclo, la volatilidad mayor se produjo en el consumo y la inversión se mantuvo más estable que lo que tradicionalmente lo ha hecho. Por supuesto, tuvo una contracción el año pasado, una contracción de 1,1%, se esperaba bastante más, finalmente fue de esa magnitud, pero sin embargo el consumo privado cayó más de 5%. Entonces, eso lo que muestra es, por un lado, los orígenes de los desequilibrios y el hecho de que la política económica fue capaz de incidir directamente sobre aquellas variables que estaban más desequilibradas. Con eso, la inflación, por supuesto, ya comenzó a bajar a fines del 2022, lo ha hecho de manera bastante consistente. Hoy día, ¿cierto? Si tomamos la serie referencial con el nuevo IPC, estamos en cifras del 3,6 en febrero, 4,2 si tomamos la inflación subyacente, es decir, excluyendo los precios más volátiles, y las proyecciones que hay para el resto del año son que esto continúe. Por supuesto, hay ruido que se produce en el camino por el tipo de cambio, por los precios de los combustibles, pero como explicó la presidenta del Banco Central, todo eso es factores o movimientos de la inflación que responden a factores de oferta que operan más bien en el corto plazo. La política monetaria tiene su horizonte en 24 meses, mira más bien hacia el mediano plazo. Pero no solo tuvimos desequilibrios del lado de los precios, también tuvimos desequilibrios importantes del lado de la cuenta corriente de la balanza de pagos. En buena medida como reflejo de la caída que tuvo el ahorro, eso se ve en el gráfico, la línea negra del gráfico de la izquierda, vemos la caída significativa que tuvo el ahorro, especialmente como producto de los retiros de fondos de pensiones, pero también combinado con la misma pandemia, y como este ya comenzó a recuperarse a mediados del 2022, lo que ha continuado hasta el día de hoy, y eso ha permitido que el déficit en cuenta corriente de balance de pagos se reduzca se haya reducido desde el 10% que alcanzó en el año que terminó el tercer trimestre del 2022 hasta el 3,6% que publicó ayer el Banco Central, antes de ayer el Banco Central en las cuentas nacionales. Eso es, para todos los efectos prácticos, volver a los niveles de déficit de cuenta corriente que históricamente ha tenido la economía chilena.
Ahora el lado de la cuenta de capitales en la balanza de pago es también interesante porque hemos tenido un aumento muy significativo de la inversión extranjera directa. El año pasado fue la más alta en 10 años. Y por el lado de las salidas de capitales, vemos que con mucha claridad que estas se concentraron sobre todo en el 2020-2021 y que a partir de ahí se han ido moderando e incluso en algunos periodos revirtiendo. Y el gráfico de la derecha nos recuerda que siempre es importante al ver el movimiento de capitales privados separar entre fondos de pensiones y empresas no financieras y hogares, porque por supuesto las decisiones de los fondos de pensiones tienen que ver con la distribución de su cartera y como vemos, ¿cierto?, ha variado mucho en el tiempo. Decía que, ¿cierto?, con estos movimientos más de corto plazo del tipo de cambio, de los precios de los combustibles, el ajuste de la inflación, básicamente la tarea desde el punto de vista macroeconómico está hecha. Hoy día el tipo de cambio bilateral con el dólar en Chile, que está bastante por arriba de lo que ocurre con una canasta comparable de monedas, fundamentalmente está respondiendo a los diferenciales de tasa producto de la dirección de la política monetaria en Chile y en Estados Unidos. Y probablemente no vamos a ver movimientos significativos del tipo de cambio hasta que la política monetaria en Estados Unidos comience a normalizarse. Y eso lo vemos acá, eso en cierta medida se refleja en las tasas de política monetaria que se grafican en el gráfico de la derecha, tanto para la tasa actual como para lo que se proyecta para fines de este año. Por otro lado, ¿cierto?, volviendo a los temas de crecimiento, el crecimiento promedio mensual desde julio del 2023 hasta enero del 2024 es del 0,3% mensual. 0,3% mensual equivale, por cierto, a más de un 3% anual. Ese es el ritmo al cual se ha estado recuperando la actividad durante estos meses. Y eso, en términos de lo que ocurre con los sectores, se puede observar, por ejemplo, que después de todo el ajuste que tuvo por la caída del consumo, el comercio ya ha comenzado a recuperarse, los servicios continúan su expansión, la industria ha tenido un comportamiento bastante más estable y en general con una tendencia positiva, y donde, ¿cierto?, hemos tenido noticias más negativas ha sido del lado de la minería, lo que se refleja también en las cuentas nacionales que se vieron en estos días. En minería, afortunadamente, tenemos en marcha una serie de proyectos, algunos que están entrando ya en operación, otros que van a ir más adelante, que van a recuperar nuestra capacidad de producción como vamos a ver más adelante, eso significa proyectar un aumento de la producción de cobre cerca de 1 millón de toneladas entre el 2022 y el 2026. En el mercado del trabajo, por supuesto, el mercado del trabajo en general, salvo durante la pandemia, tiende a responder con un rezago a la evolución de la actividad. Y lo que ha respondido más claramente a esto ha sido el empleo asalariado. El empleo asalariado hoy día está no solamente por encima de los niveles previos a la pandemia, sino que está muy próximo a donde se ubicaría siguiendo la tendencia de los años previos al estallido social. Donde está la diferencia es en el empleo no asalariado. El empleo no asalariado está considerablemente por debajo de la situación previa a la pandemia, y eso tiene como contrapartida el que las tasas de participación laboral de los jóvenes y de los adultos mayores se mantienen por debajo también de esos niveles previos a la pandemia. Entonces la idea de la emergencia laboral, en realidad, digamos, uno puede discutirla bastante con estas cifras a la vista. El tema de las tasas de ocupación, que es lo que normalmente se ha mirado para efectos de hacer ese tipo de argumentación, muestra que toda la diferencia en tasa de ocupación está en empleo no asalariado, es decir, trabajadores por cuenta propia, empleadores, familiares no remunerados, trabajadores en el servicio doméstico. Si eso se va a recuperar plenamente o no,
depende un poco de los cambios más estructurales que hemos tenido en esos dos extremos de la fuerza de trabajo. Y digamos, hay algunos elementos para pensar de que no vamos a volver necesariamente a las tasas de participación anteriores, porque del lado de los jóvenes, lo que está aumentado en términos de la justificación para no estar en la fuerza de trabajo son los estudios. Del lado de los estudios, ¿cierto?, la gratuidad universitaria ha hecho más atractivo estudiar, y por el lado de los adultos mayores, la APGU, que se introdujo, como sabemos, al comienzo del 2022, también, ¿cierto?, entrega un ingreso adicional que reduce los incentivos para volver al empleo, al mercado del trabajo. Las mejoras de las perspectivas se han reflejado en las perspectivas en las percepciones de consumidores y empresas, pese a que hemos tenido en general un clima bastante negativo de discusión económica aquí en Chile. Lo que vemos en el gráfico de la izquierda, en el IMSE, el Índice de Percepciones Empresariales, es que hay sectores que ya están aproximándose al punto de indiferencia, o sea, de 50, y en general vemos tanto en el comercio como en cierta medida en la industria una recuperación, lo que no es así en el caso de la construcción. En el caso de los consumidores también vemos una recuperación de sus percepciones, siempre en terreno negativo. En realidad, cuando uno ve la serie del IPEC, en realidad son muy pocos los puntos en los cuales hemos pasado de 50, pero estamos teniendo también una cierta recuperación, pero lo más notorio es el comportamiento de este índice de incertidumbre económica que calcula el Banco Central, que no solamente ha tenido una baja importante respecto a sus puntos más altos, sino que en las últimas lecturas se ubica en niveles similares a los previos al estallido social. Del lado de las finanzas públicas, se revirtieron los grandes desequilibrios del 2021 y se ha continuado con el proceso de consolidación tras desaparecer algunos factores transitorios que afectaron a los ingresos en el 2022. En este sentido, una cosa que le llama la atención en realidad sobre todo a los que seguimos más las finanzas públicas, el resto no es tanto lo que le dice, pero el año pasado tuvimos una ejecución presupuestaria de 100,0%, es decir, la diferencia entre lo que se presupuestó para el año y lo que se ejecutó fue de 30.000 millones de pesos. Nunca habíamos tenido una ejecución presupuestaria tan precisa. Y al mismo tiempo también se cumplió con la meta de balance estructural. La actualización de las cuentas nacionales baja un poquito la relación deuda-PIB, queda en 39,4%, y ese punto, coma 2 de diferencia con las proyecciones que hacíamos en septiembre del año pasado, se explica casi totalmente por el aumento del tipo de cambio. Así que para todos los efectos prácticos, el año pasado se cumplieron todas las metas fiscales tal como se habían formulado al comienzo de la administración. También hemos tenido algunos avances importantes en el sistema financiero, particularmente en términos de capitalización. Las holguras de capital, medidas como lo hace el Banco Central, con test de estrés, etcétera, muestran también una mejora muy significativa y vemos tanto el indicador de capitalización efectivo como lo que resulta de los escenarios de estrés con las barras rojas, y vemos cómo en escenarios de estrés el nivel de capitalización de la banca sigue estando considerablemente por arriba de sus estándares regulatorios. Los activos de los fondos de pensiones también se han recuperado más o menos un tercio de lo que se perdió como producto de los retiros de fondos de pensiones, y eso ha permitido ya desde el 2022 en realidad reactivar el mercado de renta fija, que hoy día está funcionando con bastante normalidad, pero todavía nos queda el desafío de cubrir no solo los 2 tercios restantes, sino que continuar de ahí en adelante, dado las tendencias de la población y la acumulación de fondos de pensiones. Para eso va a ser importante que podamos resolver el tema de la reforma previsional. Con reforma previsional
cierto aumento o la cotización adicional de cargo de los empleadores, yendo una parte a los fondos individuales, otra parte a fondos de reserva del Seguro Social. Eso le daría un empujón adicional a esta recuperación de los activos de los fondos de pensiones y la profundidad del mercado de capitales domésticos. Las tasas de interés han empezado a bajar en línea con la disminución de la TPM, pero por supuesto hay factores que inciden sobre las tasas largas que van más allá de la política monetaria del Banco Central. En el caso de las colocaciones vemos que se ha producido la inflexión, pero el ajuste a la baja, especialmente para los créditos de consumo, ha sido todavía moderado, y en el caso de las colocaciones para vivienda todavía tenemos que ver mucha más acción en términos de la evolución de las tasas, aunque en general esta tiende a seguir a la tasa de bonos a 10 años. Entonces, nuevamente, ¿cierto? Si para crecer necesitamos primero tener la casa en orden, eso ya ha ocurrido. Tenemos un buen punto de partida para enfrentar el futuro, pero para eso, ¿cierto? El siguiente paso es impulsar la reactivación en el corto plazo. Para esto, ¿cierto? Uno se puede preguntar, bueno, ¿a cuánto podemos crecer? ¿A cuánto podemos crecer sin generar nuevamente los desequilibrios que tuvimos en el 2021 o similares? Para esto es importante tener claro cuáles son las holguras que tiene la economía. Si no tuviéramos holgura, no podríamos crecer a más de la tasa más allá de la tasa de crecimiento tendencial. Pero hoy día hay distintos indicadores que nos muestran que esas holguras o esa holguras de capacidad instalada existen. Y por lo tanto, tanto en el 2024 como posiblemente en el 2025, podríamos crecer algo por encima del crecimiento tendencial. Con eso, ¿cierto? Podemos irnos al otro extremo a hacer un ejercicio bien mecánico, que es tomar, ¿cierto?, dónde está la economía con el último dato que tenemos en términos de actividad, que es el dato de enero, y simplemente plantearnos a ver qué es lo que pasaría con el crecimiento en el conjunto del año 2024 respecto del conjunto del 2023 bajo distintas trayectorias a partir de ese punto. El escenario más conservador sería decir, bueno, ¿qué pasa si no crecemos nada mes a mes durante todo el resto del año? O sea, nos quedamos exactamente en el nivel de actividad de enero. Si eso fuera así, el crecimiento para el conjunto del año sería de 1,9%. En cambio, si mantuviéramos la tendencia de crecimiento o el promedio de crecimiento mensual desde julio del año pasado hasta enero, creceríamos 3,7%. Otros puntos de referencia posibles, el crecimiento promedio previo a la pandemia, entre enero del 2012 a septiembre del 2019, eso daría 2,9% en el 2024. Y si creciéramos de acuerdo al promedio del cuarto decil de la comparación, ¿cierto? Si hacemos la distribución estadística de cifras de crecimiento en un periodo largo, estaríamos en 2,5, que es la cifra que por lo menos mantiene como proyección el Ministerio de Hacienda. Entonces eso nos da una idea, ¿cierto?, de cuáles son los escenarios posibles y por lo tanto, por supuesto, tenemos que ponerle a esto contenido analítico. Y ese contenido analítico, perdón, me falta mencionar que con las cifras de crecimiento del PIB que ya conocimos del 2023, y si la economía creciera el 2,5 al 2024, como lo proyecta el Banco Central, tendríamos este comportamiento del Producto Per Cápita, acumularíamos una expansión de 4% desde el 2021, y Chile recuperaría su ubicación en relación a países comparables. Nos hemos lamentado mucho durante el 2023, que estuvimos más bien en el final del ranking de América Latina en términos de crecimiento. El próximo año con 2,5 estaríamos por encima de América Latina y por encima de este promedio de países que incluye también países desarrollados que son más intensivos en recursos naturales. Entonces eso más o menos nos ayuda a ubicarnos en lo que son estas proyecciones. Pero decía, ¿qué es lo que tenemos que enfrentar el 2024? Y por lo tanto, a partir de ahí,
qué es lo que sería una proyección más realista para el año. Entonces, para esto tenemos que tener claro de que las condiciones financieras en las cuales se ha desenvuelto la economía chilena en los últimos 2 años han sido bastante restrictivas. Como se ve en el gráfico de la derecha, el crédito fue claramente contracíclico durante la pandemia. Eso fue gracias, ¿cierto?, a todas las políticas que se implementaron en aquel momento, la FCIC, las garantías, los créditos FOGAPE, etcétera. Todo eso permitió que el crédito aumentara en un momento en que la actividad estaba cayendo. Pero pasado ese momento, el crédito se ha estado contrayendo de manera bastante significativa, y si comparamos con otros ciclos, por ejemplo la crisis asiática, la crisis de los .com a comienzos de los 2000, la crisis subprime, este ha sido el periodo con un comportamiento más restrictivo del crédito. Eso no es de extrañar porque, ¿cierto?, las tasas de interés, la política monetaria fue mucho más restrictiva que lo que fue en aquella época, porque tuvo que hacerse cargo de estas presiones inflacionarias. Al mismo tiempo también estábamos implementando los estándares de Basilea sobre capitalización en la banca. Pero eso es algo que básicamente está hecho. La política monetaria ya dio vuelta a la esquina en términos de la evolución de tasas de interés. Estas comenzaron a bajar ya hace varios meses atrás. Las indicaciones de bancos centrales que van a seguir bajando. Y por otro lado, también existe espacio para la banca para tener un comportamiento un poco más proactivo. Aquí comparamos lo que ha pasado con las colocaciones en el sistema bancario por parte de Banco Estado y el resto del sistema bancario. Y vemos que Banco Estado durante el 2023 trató de ser más contracíclico, logró aumentar el crédito y no le fue mal, porque Banco Estado tuvo utilidades récord durante el año pasado. Hace poco salió, ¿cierto?, el dato de más de 1.100 millones de dólares de utilidades. Así que eso indica que hay un espacio para que, ¿cierto?, la banca también pueda ir actualizando sus percepciones de riesgo y por lo tanto también el comportamiento del crédito. Por supuesto, el crédito no depende solo del lado de la oferta, sino que también de la demanda. La evolución de las tasas de interés también incide, por supuesto, sobre la demanda. Son los canales de transmisión de la política monetaria. Por el lado de la inversión, decía, tuvimos el año pasado una caída de 1,1%. La proyección que hacía hace tiempo atrás la encuesta de expectativas económicas del Banco Central es que íbamos a tener una caída mayor, se esperaba incluso una caída adicional en el 2024, y lo que vemos por el lado de la Corporación de Bienes de Capital es que en el 2024 tenemos menos proyectos grandes de inversión, pero podemos esperar un aumento significativo en el 2025. Por supuesto, este catastro no se traspasa uno a uno al comportamiento efectivo de la inversión. Hay muchas cosas que este catastro no captura con las condiciones financieras que vamos a tener durante este año, deberíamos aspirar a comenzar la recuperación de la inversión. El Estado va a hacer su parte fundamentalmente por la vía de la ejecución de la inversión pública, que de acuerdo a lo que está presupuestado y lo que efectivamente ocurrió el año pasado, podría tener un incremento prácticamente de 20%, especialmente concentrado en el primer semestre del año. Ahí está la cifra, 20,3% respecto de lo ejecutado. Eso significaría un aumento de gasto capital de 2.300 millones de dólares comparado con la ejecución del 2023, y para poder hacer eso, ya desde el punto de vista administrativo, hay algo que, en fin, es bien de los códigos del sector público, pero la identificación presupuestaria, es decir, la identificación de proyectos a los cuales se les van a estar recibiendo recursos, ya se hizo en más de un 90% a febrero. Normalmente esa cifra se alcanzaba por ahí por mayo, junio, así que todo el proceso de inversión se ha ido adelantando para que tengamos una buena ejecución de la inversión este año. Eso no impide que continuemos con el proceso de consolidación fiscal. El balance estructural previsto para este año
es de menos 1,9%, bastante menor que el 2,6% que tuvimos el 2023. Y con esto, ¿cierto?, la trayectoria de la deuda del gobierno central se va a ubicar por debajo de la tendencia de los últimos años y vamos a lograr estabilizar ya la deuda, la relación deuda-PIB a partir de este año en adelante. Por supuesto que eso no significa que haya holguras fiscales, todo lo contrario. El Consejo Fiscal Autónomo nos ha estado advirtiendo, ¿cierto?, que no hay espacio para mayores compromisos de gasto sin un financiamiento permanente. Eso es algo con lo cual nosotros coincidimos plenamente. Pero al mismo tiempo están planteados los mecanismos para generar ese espacio fiscal adicional y lograr ajustar el gasto en consonancia con ello. Por un lado, ¿cierto?, está el impacto que tendría sobre los ingresos fiscales el acuerdo Codelco-Soquimich, porque este involucra, ¿cierto?, no solamente una participación de Codelco en las rentas del litio, sino que también contempla un aumento de producción durante los próximos años hasta el 2030. Eso no se traslada uno a uno a espacio fiscal porque hoy día ya incluimos el litio dentro de los ingresos que se ajustan de acuerdo a la regla estructural, pero genera algún espacio adicional. Y el proyecto de cumplimiento tributario, que está reflejado en el gráfico de la derecha, debería, ¿cierto?, a su vez también generar ingresos adicionales en los próximos años. Entonces, una cosa es que se vea una situación fiscal estrecha para la fotografía de lo que ya existe, pero eso no quiere decir que no tengamos herramientas para poder generar un espacio fiscal adicional y poder responder a las necesidades de la ciudadanía. Pero ambas cosas están necesariamente unidas. Y fue muy positivo, por ejemplo, que en la votación de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, donde tuvimos votaciones divididas en muchas cosas, donde sí tuvimos bastante unanimidad, fue en la norma transitoria que condiciona el aumento de la pensión garantizada universal al aumento de los ingresos estructurales del gobierno central. Eso fue compartido por diputados de gobierno y de oposición, y eso creo que es una señal importante en términos de compromiso con la disciplina fiscal hacia adelante. Yo sé que no los voy a convencer acá porque todo el mundo es muy escéptico de los políticos, pero por lo menos nosotros que trabajamos en el día a día con el Congreso, por lo menos vemos en esto un punto de inflexión o una señal que es importante y sobre la cual tenemos que construir. Lo que sí no debería haber duda es que el gobierno va a continuar manejando con responsabilidad las cuentas fiscales. Recién ahora esta mañana me entrevistaban en la radio y yo les recordaba, a raíz de una pregunta de este tipo, les recordaba que desde incluso antes de asumir el gobierno del presidente Boric se decía que el gobierno no iba a ser capaz de resistir las presiones de gasto. Bueno, fuimos capaces de reducir el gasto público en 22% el 2022 y hacerlo crecer al 1% el 2023. Para eso, ¿cierto?, reordenamos prioridades, reasignamos recursos y esa disciplina la vamos a mantener hacia adelante. Entonces, en el fondo, hacia dónde nos movamos va a depender de la capacidad de generar las decisiones políticas que permitan equilibrar, ¿cierto?, la respuesta a las necesidades de la ciudadanía por el lado del gasto con ingresos permanentes que lo financien. Lo tercero que tenemos que hacer para promover el crecimiento en Chile es tener una agenda para promover un crecimiento sostenible e inclusivo en el futuro. Aquí nos estamos haciendo cargo, ¿cierto?, del hecho de que el crecimiento tendencial ha ido desacelerando muy fuertemente en Chile, ha caído de manera muy significativa y por lo tanto, ¿cierto?, aunque en el 2024, 2025 nos concentremos en completar la reactivación de la economía, al mismo tiempo tenemos que estar trabajando en cambios de más largo plazo para que la economía pueda recuperar su ritmo de crecimiento tendencial. Eso no es algo fácil de hacer, no son muchos los países que, ¿cierto?, han sido capaces de revertir una tendencia a la baja en el crecimiento a largo plazo. Pero para eso tenemos una agenda, que es la agenda
del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal. La comisión que presidió Manuel Marfán le puso números a estas cosas, estimó que con las medidas que ahí estaban planteadas, el crecimiento tendencial podía acercarse al 3% anual. Eso a lo mejor no va a parecer muy alto, pero 3% es básicamente el promedio del crecimiento de largo plazo de los países que tienen un nivel de ingreso per cápita similar al nuestro y que están por arriba de nosotros. Un tema muy importante dentro de esa agenda es la diversificación de la base productiva, aprovechando las oportunidades que generan los cambios en la economía mundial, el desarrollo de la economía digital, todos los compromisos de reducción de emisiones, lucha contra el cambio climático, todo eso a nosotros, por supuesto, implica cumplir con nuestras propias metas, pero nos favorece por el lado de la demanda de lo que nosotros podemos producir. Y por esa razón, tanto para la minería, la industria del litio, las energías renovables, el hidrógeno verde, la economía digital y el turismo, hemos identificado metas a cumplir a fines del actual gobierno y los pasos que tenemos que dar para llegar hasta allá. Hago notar que el término del actual gobierno es el comienzo del gobierno siguiente. Por lo tanto, ¿cierto? En la medida que podamos cumplir con todas estas metas, el punto de partida para el gobierno siguiente va a ser, por supuesto, mucho más sólido en términos de potencial de crecimiento. Esto, por ejemplo, en el caso de los permisos para realizar inversiones, se traducen en 2 proyectos que están actualmente en discusión en el Congreso ya, con los cuales pretendemos reducir en un 30% los tiempos de tramitación de diversos proyectos, con el Ministerio de Economía, especialmente con el proyecto de permisos sectoriales, ha hecho un cálculo incluso sector por sector o por tipo de inversiones, y también, ¿cierto?, en términos de esa agenda de futuro, debe estar el responder a las principales necesidades sociales en pensiones, seguridad pública, salud, cuidado. Lo que está identificado como prioridades de gasto en el pacto fiscal coincide exactamente con las 3 primeras prioridades que manifiesta la ciudadanía en las encuestas. Eso no es necesariamente incompatible, ¿cierto?, con el impulso a la inversión. Acá tenemos en este gráfico cómo evolucionó el catastro de la Corporación de Bienes de Capital para inversiones en el quinquenio 2023-2027. Vemos que esta aumentó en casi 20.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares, simplemente por agregarse nuevos proyectos a ese quinquenio, pero el grueso de ese incremento está en la minería. Pasó de inversiones proyectadas de 7.700 millones de dólares a 21.400. O sea, prácticamente se triplicó la cifra de proyectos de inversión en este catastro después de que se aprobó el royalty minero. Entonces eso es lo que nos ayuda es a ilustrar el hecho de que aún en un escenario de aumentos de impuestos, porque el royalty minero por supuesto representó un aumento de impuestos para la minería, el hecho de tener claridad respecto del futuro de la tributación que se aplica a ese sector permitió, ¿cierto?, desbloquear un número importante de proyectos. Así que tenemos la oportunidad de revertir la tendencia declinante en nuestro crecimiento tendencial, tenemos la oportunidad de hacer volver a crecer la productividad, y eso depende no solamente de las cosas que habitualmente discutíamos, que tenían que ver con movilidad de factores, regulación, etcétera, sino que también con estas oportunidades que van surgiendo para la economía chilena y que tenemos que ser capaces de aprovechar, porque estas oportunidades no se presentan todos los días. Y si no las aprovechamos a tiempo nosotros, en realidad las van a aprovechar otros países. Por eso es que nos planteamos metas bien concretas para el actual escenario, para el actual periodo de gobierno. Es importante controlar potenciales factores de inestabilidad, por ejemplo, del lado social, y hacer un esfuerzo por reducir la crispación política, especialmente en torno al proceso legislativo. Hay todo tipo de observadores de la economía chilena, desde el Consejo Fiscal Autónomo hasta el Fondo Monetario Internacional, que nos han dicho saquemos adelante las reformas que desbloquean muchos de los impedimentos que actualmente tiene Chile para crecer de manera inclusiva. Eso
No es algo imposible, yo sé que en un escenario, en un año de elecciones parece complejo, pero simplemente voy a dar un ejemplo para cerrar, que es que el año pasado discutimos el royalty minero, llegamos a un principio de acuerdo pocas semanas antes de la elección de consejeros para el Consejo Constitucional. Esos compromisos se mantuvieron y se materializaron inmediatamente después de las elecciones, independientemente del resultado que se produjo. Si somos capaces de mantener ese espíritu, podemos hacer todavía muchísimas más cosas y, por lo tanto, poder combinar estos tres elementos para poder crecer. Poner la casa en orden, impulsar el crecimiento en el corto plazo y hacernos cargo de los desafíos o aprovechar las oportunidades que tenemos de revertir el crecimiento declinante en el largo plazo. Muchas gracias. Ministro, muchas gracias por su presentación. Ahora vamos a dar inicio a la sesión de preguntas y respuestas. El QR de preguntas debería aparecer ahora en pantalla. Y Fernando, tú, la primera pregunta. Primera pregunta, ministro. Como tema de largo plazo, el tema de la inmigración. Cuando usted estaba en el Banco Central, desde un punto de vista puramente económico, identificó la inmigración como una oportunidad para Chile. ¿Sigue pensando así? ¿Cómo se puede canalizar eso? ¿Y qué impacto tiene eso en el mercado laboral? Porque los órdenes de magnitud son muy importantes. Se habla, en definitiva, para los extranjeros en la sala, de que a Chile han emigrado aproximadamente 1.800.000 personas en los últimos años en un país que éramos 18 millones, con lo cual es un impacto mayor. Sí, bueno, la inmigración desde un punto de vista estrictamente cuantitativo, Económico, sí, más bien. ¿cierto? Significa que en relación a la tendencia a la caída de la población en edad de trabajar, ¿cierto? Hay personas que se agregan a esa fuerza de trabajo. Lo que hemos visto en la práctica es que el perfil de los inmigrantes ha cambiado bastante. Cuando se hicieron esos estudios en el Banco Central, el promedio de educación de los inmigrantes era mayor que el promedio de educación de la población chilena en edad de trabajar. Eso ha ido cambiando posteriormente y también ha ido cambiando las tendencias de la inmigración. O sea, las cifras más altas de inmigración se produjeron antes del estallido social, después han ido disminuyendo y de hecho hoy día las proyecciones de población más recientes, que son las de CELADE, muestran, por ejemplo, para el 2024-2025 cifras muy bajas del orden del 0,2% aproximadamente. Por eso es que el ingreso per cápita sigue creciendo y por eso es que los cálculos, incluso para el 2023, de ingreso per cápita no dan una caída, ¿ya? Porque ese ha sido el perfil un poco de la inmigración. Ahora, cuando uno ve la inserción en el mercado del trabajo de los inmigrantes, hay una mayor proporción de inmigrantes que se emplean en el sector informal. En parte eso tiene que ver con que hay inmigrantes ilegales. Junto con implementar nuestra política migratoria, mejorar el control de nuestras fronteras, cosa que ha ido ocurriendo, ¿cierto? Bueno, tenemos que ver cómo podemos aprovechar de la mejor manera posible esa fuerza de trabajo para las personas que efectivamente quieren venir a trabajar, producir y contribuir al país cuando vienen desde fuera. Por supuesto que no todo el mundo viene en esa disposición y para eso está, ¿cierto? Para eso está las otras áreas de política pública ligadas a la seguridad ciudadana, a la regularización, el control de los inmigrantes, etc. Gracias. Ministro, hay muchas preguntas respecto a este tema, así que voy a tratar de sintetizarla en una. Hay mucho interés por saber cuál es su opinión con respecto a los impactos que se están generando en el sector de construcción y mobiliario. Es un sector relevante para la reactivación de la economía.
las tasas de los bancos en los créditos hipotecarios, como vimos en su presentación, no han disminuido. Hay un sobrestock de oferta de viviendas ya construidas que podría generar un nuevo o podría llevar a que se necesite un nuevo ajuste en ese sector. Entonces, ¿qué están viendo ustedes en Hacienda y qué es lo que piensan o qué incentivos o subsidios o ayudas podrían dar para generar una reactivación en este sector? Sí, bueno, el sector de la construcción claramente está rezagado en todo este proceso de rebalanceo y de recuperación del crecimiento de la economía. El sector de la construcción fue afectado tanto por la pandemia misma, como después por el aumento de los costos de materiales de construcción y las restricciones del lado financiero, no solamente a nivel más agregado, sino que en el acceso del propio sector de la construcción al crédito. Y esto es muy central para una actividad que depende mucho, ¿cierto?, de sus flujos de liquidez. O sea, el sector de la construcción, ¿cierto?, va a seguir invirtiendo en la medida que puede ir vendiendo las unidades, las casas, los departamentos que se van construyendo. Entonces, cuando se acumula un stock importante, como ha estado ocurriendo en estos años, lo primero, y me parece que es muy aceptada la pregunta, es buscar cómo ir liberando ese stock. Nosotros ya implementamos algunas medidas, en general van dirigidas a recuperar el crédito hipotecario, abaratar la compra de viviendas, bajar el costo financiero combinando tasas de interés con costos del lado tributario, cuando uno adquiere una vivienda con un crédito hipotecario. Y vamos a seguir en esa dirección. La agenda del gobierno, si bien hemos implementado ya varias medidas, tenemos varias otras más en las cuales hemos estado trabajando y que espero que podamos dar a conocer ya la próxima semana. Esas van precisamente en la dirección de facilitar o incentivar la compra de viviendas para desbloquear la actividad de este sector que ha estado justamente por las razones que comentaba afectado, hemos tenido quiebra, etcétera. Estamos plenamente conscientes de los desafíos que aquí tenemos y del potencial que significa la recuperación por el efecto que tiene sobre la inversión y sobre el empleo. Pero ahí, ¿cómo podría generarse mecanismos de disminución en las tasas de los créditos hipotecarios? ¿Ustedes han hablado algo con la banca porque al final del día la tasa del crédito hipotecario va muy alineada con el BCU10 y es una tasa que Hacienda puede influir de manera directa? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que podrían ustedes gestionar para generar una disminución en la tasa y reactivar el crédito hipotecario? Sí, bueno, actualmente tenemos un spread respecto del BCU10, o sea, tenemos que actuar sobre ese spread y sobre las tasas de más largo plazo. Las tasas de largo plazo, como se veía ahí en la presentación, han venido bajando, han bajado más que lo que ha bajado la tasa de crédito hipotecario. Entonces, ¿de qué manera se puede reducir ese spread? Por un lado, reduciendo el riesgo de las operaciones de crédito hipotecario. Para eso, ¿cierto?, tenemos los mecanismos de garantías que se han estado implementando y que en el proyecto sobre endeudamiento de los hogares que está en el Congreso, que se va a votar hoy día en la Cámara, en el Senado, ampliamos y flexibilizamos. Junto con eso estamos viendo también algunas otras medidas para abaratar otros costos que están ligados a la adquisición de una vivienda. No puedo entrar en los detalles porque todavía estamos trabajando en eso. Pero simplemente creo que es interesante si uno mira, por ejemplo, lo que fue la oferta, la campaña de crédito hipotecario de Banco Estado a fines del año pasado, en diciembre. ¿Cierto? Lo que ellos hicieron fue no solamente trasladar más directamente y reducir el spread entre los costos de financiamiento a largo plazo del crédito hipotecario, sino que además se asociaron con empresas inmobiliarias para reducir el costo del crédito hipotecario durante los primeros años de la adquisición de una vivienda, y eso les permitió bajar las tasas de interés desde el orden del 6%
hasta algo así como creo que fue algo así como el 3,7%. O sea, es una diferencia bien significativa. Entonces eso indica que hay espacio para poder actuar y lo que se necesita es apoyo del lado de las políticas públicas, iniciativa y sobre todo mirar las oportunidades a futuro. Yo creo que hemos pasado un periodo en que hemos estado mirando mucho hacia atrás. A nosotros, como Ministerio de Hacienda, nos hemos puesto como propósito mirar, o sea, hacer nuestras proyecciones mirando lo que viene hacia adelante. No simplemente hacer proyecciones en función de lo que ya pasó o el clima actual. Y eso creo que en la medida que otros actores económicos, la banca, distintos sectores productivos lo hagan, creo que nos va a permitir destrabar muchas cosas tan difíciles como el tema, como la situación del sector de la construcción que usted menciona. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ministro, hablando de tasas largas, el déficit fiscal estructural fue corregido al alza de 0 a 0,5 para el fin de este gobierno. ¿Eso qué implica en términos de crecimiento de la deuda pública? Y la pregunta es, ¿Chile va a tender a incrementar su nivel de deuda pública a nivel del 50-55% en 5 años más? Y por último, ¿qué nivel considera usted sostenible o prudente? Sí, bueno, partiendo por lo último, cuando se formuló la política fiscal, en mayo del 2022, se innovó en el sentido de adoptar una regla dual, es decir, que tiene por un lado una trayectoria para el balance estructural y por el otro lado un límite prudente de endeudamiento. Ese límite prudente de endeudamiento se fijó en 45%. Ahora, prudente significa que es un nivel de deuda que no es el nivel de deuda que vamos a alcanzar todos los años. Significa el máximo que es tolerable considerando lo que ocurre con el ciclo económico. Es decir, en el caso que nos vaya mucho peor de lo que estamos previendo. Por esa razón, ¿cierto? Simplemente al implementar la política monetaria con las metas de balance estructural, la deuda no llega al 45%, se estaciona más o menos en el 41%. Y por lo tanto la respuesta a la otra parte de la pregunta es si vamos a llegar a 55%, etcétera. Eso ciertamente no va a ocurrir, ni el gobierno va a dejar a la economía en una trayectoria de esas características. Como se veía en el gráfico que mostré, las metas de balance estructural, 1,9% el 2024, 1,1% el 2025 y 0,5% el 2022, es consistente con una estabilización de la deuda en 41% del producto en los últimos 3 años de esta administración, incluyendo, ¿cierto?, el 2026 por el hecho de ser responsable por ese presupuesto. ¿Por qué se modificó de 0,3 a 0,5? Fundamentalmente porque parecía poco realista estar haciendo proyecciones o fijar metas de balance estructural para periodos que salían de la actual administración. Entonces uno está pensando cómo un gobierno debe dejar la política fiscal al gobierno siguiente, debería hacerlo con una relación deuda-PIB estable y sostenible. Y es así como se formuló la política fiscal. Quienes manifiestan dudas o alertan de riesgos respecto a la política fiscal no lo hacen en relación a esa trayectoria. Lo que plantean es que pueden ocurrir cosas que nos saquen de ahí. Por lo menos en todo aquello que depende del gobierno, nosotros, nuestro compromiso con la política fiscal es total y lo vamos a mantener hasta el final de esta administración. Ya, hablando de cosas que nos saquen de la trayectoria, aquí llegan 2 preguntas. Una es la condonación del CAE, del crédito estudiantil, y otra es la crisis de la ISAPRE, como 2 posibilidades. ¿Qué opina usted al respecto, ministro? Bueno, en el caso de la crisis de la ISAPRE, como todos sabemos, ¿cierto? La situación actual se gatilla a partir de un fallo de la Corte Suprema, que a su vez, ¿cierto? Refleja o es producto de toda la litigiosidad que se dio durante los años anteriores.
Para responder a eso, el gobierno no solamente propuso este proyecto de ley corta de ISAPRE que está actualmente en discusión en la Cámara de Diputados, sino que ya implementó algunas medidas, porque en la ley de reajuste, pese a todas las quejas que hubo en aquel momento del mundo político, se incluyó, ¿cierto?, esta actualización del índice de costos de salud, del ICSA, que dio los números que vimos ahora hace pocos días. Por supuesto, eso no es la solución al cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. Se requiere a su vez que pueda haber ajuste en los precios bases de los planes de la ISAPRE, que sean capaces de diferenciar según las características de cada una de ellas. Eso está en el proyecto de ley. También en ese proyecto, ¿cierto?, hay una fórmula para el cálculo de esta deuda, y lo que ha estado en la discusión es si acaso en esa deuda, en ese cálculo de la deuda, debería incluirse o no el tema de la mutualización. El tema de la mutualización, para nosotros por lo menos, es simplemente no es un tema conceptual económico. Tiene que ver con que si es factible plantearlo a la luz de lo que fue el fallo de la Corte Suprema. Por eso el gobierno no lo incluyó en su propuesta. Los parlamentarios de oposición, los senadores de oposición, pensaron lo contrario, hicieron una indicación. Actualmente hay un debate en el Tribunal Constitucional sobre la procedencia de esa indicación, dadas las normas constitucionales sobre iniciativa exclusiva del Presidente de la República. Lo que se discute no es la mutualización, se discute lo que se planteó en el Tribunal Constitucional, es si acaso se podía o no hacer una indicación de esas características. Entonces, en fin, es un mapa bien enredado, pero lo que hay que constatar es que se han ido dando los pasos para lograr compatibilizar el cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema con evitar un daño especialmente a los afiliados al sistema ISAPRE, y en eso vamos a seguir trabajando para adelante. Respecto a la condonación del CAE, se ha dicho esta no puede competir con las pensiones, no puede competir con la reducción de listas de espera en los hospitales, y esa es la razón por la cual se planteó o se ha planteado generar una propuesta en el contexto de una reformulación de los sistemas de financiamiento o de crédito estudiantil. Eso lo vamos a ver por ahí por septiembre de este año, pero esos son los criterios. Y por lo tanto no va a haber ahí algo que nos saque de este cauce de responsabilidad fiscal que hemos venido siguiendo hasta ahora. Gracias. Mucho se ha hablado que la reactivación de la economía depende de las permisologías y entendemos que Hacienda está avanzando en ese aspecto. Y acá hay varias preguntas respecto a ese tema, que es: finalmente, las inversiones de capital necesitan múltiples aprobaciones, y qué están haciendo en concreto el gobierno para agilizar y dar viabilidad a dichos proyectos. Finalmente, ¿cuáles van a ser las certezas para que el inversionista tengan una vez entregados los permisos para explotar el proyecto, que no les quiten los permisos por aprobaciones políticas? Y finalmente, ¿cómo se relaciona esto con lo que usted presentó en su presentación, que es aumentar la producción minera en 1 millón de toneladas? ¿Y cómo se avanza en todo este tema respecto a la permisología? Sí. Bueno, partiendo por lo último, nosotros cuando se aprobó el royalty minero, al mismo tiempo hicimos una serie de compromisos que quedaron en un protocolo. Uno de ellos era reducir los tiempos de aprobación de proyectos de inversión minera en un 30%. Se formó una mesa de trabajo con la SONAMI, con el Consejo Minero. Esa mesa trabajó, hizo sus recomendaciones, están todas en proceso de implementación. No hemos tenido todavía tiempo para hacer una presentación más pública, pero creo que en los próximos días deberíamos tener ya una información más detallada sobre cómo se va a cumplir con esa meta. Respecto de la legislación más general, ayer tuvimos gabinete pro crecimiento con el presidente, con el ministro de Economía, que está a cargo del proyecto de permisos sectoriales, lo que nos parece es que la discusión legislativa ha evolucionado bastante bien.
han ido surgiendo algunas preguntas a las cuales hay que dar respuesta, pero que básicamente me parece que el juicio de los parlamentarios es que el proyecto va en la dirección correcta. Y en esto yo no dejaría de destacar que nosotros llevamos mucho tiempo hablando sobre el tema de los permisos. Yo recuerdo Vittorio Corvo ha hablado de los lomos de toro como durante 15 años, pero hasta ahora nunca habíamos tenido una propuesta de reforma comprensiva de los temas de permiso, incluyendo tanto los permisos ambientales como los permisos sectoriales. Entonces, el desafío que tenemos como, no solo como gobierno, sino que también como parlamento, es aprobar estas iniciativas para que se puedan implementar lo más rápido posible, ¿no? O sea, tener un sentido de urgencia similar al que tenemos cuando queremos acortar los tiempos de tramitación de las inversiones. O sea, no sería bien contradictorio que en un proyecto que busca acortar los tiempos de tramitación de las inversiones se tramitara durante muchos años en el Congreso. Así que, bueno, yo creo que ahí está la respuesta. Es una reforma bien sistémica que tipifica categorías de permisos, define para cada una de esas categorías la forma de agilizar las aprobaciones, ya sea reemplazando permisos por declaraciones juradas, dando plazos para el otorgamiento de esos permisos. En fin, hay un proceso, es un proyecto bien detallado que recorrió, me parece, 40 y tantas instituciones públicas. No es un proyecto fácil de comprender, pero lo importante es que trata de tener una respuesta mucho más sistémica a un tema en el cual se ha ido generando un consenso en el país. Ministro, una pregunta un poco más política. Dentro de la coalición de gobierno, hubo fuerzas que plantearon que el decrecimiento, por ejemplo, era una opción válida para Chile, decrecimiento económico. Se discutió cuando se discutió, ¿se acuerda?, el primer intento de constitución. Lo mismo respecto a los tratados de libre comercio, hubo intentos de revertir esa tendencia. Ambas, por parte suya por lo menos, fueron aclaradas, pero ¿cree que esas fuerzas ya son minoritarias dentro de la coalición gobernante o es posible que retomen fuerza frente a las elecciones o frente a los eventos que vienen? Bueno, yo creo que esas teorías del decrecimiento económico no fueron planteadas por partidos de gobierno. Fueron planteadas por algunos convencionales, sí, esa es la pregunta. que provenían más bien eran más bien extra sistema, que en esa discusión se concentraron en la Comisión de Crecimiento y Medio Ambiente, si mal no recuerdo era el título, pero de partida sus tesis no fueron ni siquiera aprobadas en la convención, con todas las limitaciones y problemas que tuvo la convención, y por lo tanto menos todavía están presentes dentro del gobierno, ¿no? Y el otro... los tratados de libre comercio. Y los tratados de libre comercio, bueno, los tratados de libre comercio, el CPTPP se aprobó, lleva hace un año que se aprobó nuestra incorporación. Creo que es muy pertinente en estos momentos el tener ese espacio para expandir nuestras exportaciones, porque el comercio exterior es un tema que lo hemos ido dejando medio al lado cuando hablamos de coyuntura económica, pero cuando nos enfocamos en el crecimiento a largo plazo, tenemos que pensar que tenemos ahí un potencial, y un potencial que también se manifiesta en plazos más cortos. Hoy día, en que tenemos un tipo de cambio tan alto, digamos, en términos de competitividad de precios, tenemos muchas industrias que han ganado mucho al combinarse tipo de cambio alto con precios favorables a sus productos, ¿no? Así que yo creo que tener al mismo tiempo en vigencia un tratado en el cual hay, en el caso de países como Japón o Vietnam, tenemos miles de productos con desgravación arancelaria, y en general en todos los otros países del CPTPP alguna desgravación adicional, eso es bien oportuno que lo tengamos ahora. Y en el caso de la modernización del tratado con la Unión Europea, como sabemos, está en todo el proceso de
ratificación legal. Ha habido algunas manifestaciones de agricultores en Europa que reclaman contra ese acuerdo, pero el compromiso político está plenamente vigente, lo vamos a sacar adelante y eso nos va a dar un nuevo potencial de exportación hacia esa parte del mundo y para recibir también inversiones desde allá. Florencia, nos queda un minuto. Sí, volviendo al tema de la emisión por parte de Hacienda, el año pasado Hacienda emitió papel en el mercado offshore tanto en pesos como en UFs con pick-up de tasas y los cuales se alejan de las emisiones tradicionales que hacía Hacienda en el mercado offshore y además generaron cierto impacto en términos de volatilidad en tasas y liquidez. ¿Nos podrías comentar cuál es la estrategia para este 2024, dado las condiciones actuales de mercado que tiene baja liquidez, existen altos vencimientos para este año, la banca va a jugar un rol importante en la reactivación y debería emitir más que sus vencimientos, y al mismo tiempo Hacienda también necesita financiarse? Una pregunta facilita cuando queda un minuto. Sí. A ver, la respuesta más rápida a eso es que nuestro programa de emisión de deuda lo que contempla es ir recuperando el balance deuda externa y local que teníamos antes de la pandemia. Durante la pandemia eso cambió porque además como producto de los retiros de fondos de pensiones, el mercado de renta fija local estuvo paralizado durante un buen tiempo. El gobierno, igual que otros agentes económicos, emitió más en el exterior, pero hoy día con la normalización del mercado local estamos volviendo. Y por otro lado, ha aumentado la participación de no residentes en el mercado local. Por supuesto, tenemos que tratar de ir alargando la duración de nuestra deuda. Tenemos que ir siempre tratando de reconstituir y reforzar la curva de rendimiento y además frente a cualquier contingencia tenemos siempre el Fondo de Estabilización Económica y Social que podemos utilizar. Así que yo diría que esa es básicamente la dirección en que nos vamos a ir moviendo con un mayor énfasis en el mercado local. También vamos a seguir trabajando en la emisión de bonos temáticos, especialmente en los casos en que emitamos en el mercado externo. Pero dadas las condiciones de liquidez de mercado que son bajas, que Hacienda tomara un rol más activo de emisión en el mercado local, ¿no podría terminar desplazando la emisión de deuda privada y que al final el mercado no fuera capaz de absorber las emisiones que se necesitan de parte del mundo privado para poder generar una reactivación de la economía? Sí, o sea, nosotros vamos, a ver, nuestro programa de deuda no está escrito en piedra, nosotros vamos calibrando y vamos tomando decisiones sobre la base de cómo van evolucionando las condiciones de mercado. Así que nuestro programa también tiene ese elemento de flexibilidad. Nuestras restricciones legales son a nivel agregado, no son a nivel de composición de tipo de papeles, tipo de emisiones, así que tenemos espacio para poder adaptarnos a las circunstancias que enfrentemos para no conspirar en torno al acceso a financiamiento en el mercado local para otros emisores. Ya estamos en el tiempo. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo. Los invitamos a todos a pasar a sus reuniones one-on-one y muchas gracias a todos por haber participado en este panel. Muchas gracias, ministro.